Hola, bienvenidos a su podcast de educación favorito, donde se tocan los más interesantes temas de la educación. Hoy hablaremos sobre cómo la educación ha cambiado en México, partiendo del antes, durante y después de la pandemia por COVID-19. Pues sabemos que esa época fue muy difícil para todos, especialmente para los estudiantes y profesores, quienes nos vimos en la obligación de adaptarnos a las nuevas circunstancias y nuevas modalidades educativas. Justo, esta época fue extremadamente difícil para todas nosotras y para todo el mundo. Pues imaginemos que tener que pasar de una dinámica más interactiva a una completamente digital y a distancia. De hecho, el cierre de las escuelas generó un gran cambio. Afectó demasiado a todo lo que sería dentro de la escuela, estudiantes, docentes, personal administrativo, todo ese tipo de personas, ¿no? Pues no todos tuvieron las mismas oportunidades, herramientas, accesos necesarios para continuar con su formación académica e incluso su trabajo, ¿no? Durante toda la pandemia. Claro, Silvia, es que pues pasa que tiene razón. Sin mencionar que muchas personas que laboraban en los centros educativos, como el personal de limpieza o el personal de seguridad, perdió su empleo. Pero bueno, pasando a otro punto, ¿se han preguntado cómo ha cambiado la educación desde tiempo atrás a la pandemia? Sí, efectivamente, la verdad es que he experimentado muchos cambios en la educación, pero ahora vamos a ponernos cómodos y hacer una recapitulación de cómo es que antes del 2019 y porque recordemos que en este año fue donde tuvo su auge. Pues sí, por mencionar varios aspectos clave, la mayoría de las instituciones educativas utilizaban métodos de enseñanza de forma presencial, donde los estudiantes asistían a clases en forma presencial, llevaban libros, libretas y todo material que ocupaban para su aprendizaje. Sí, por supuesto. Además, podemos decir que es una realidad que en México las escuelas privadas marcan una enorme diferencia con las instituciones públicas, pues incluso desde tiempo antes a la pandemia integraban las tecnologías en las aulas. El uso de las herramientas digitales y pues plataformas de aprendizaje en las escuelas privadas era bastante limitado, claro, pero sí se usaba. Tal vez de manera que ofrecían la modalidad en línea, la modalidad híbrida o incluso cursos y talleres. Pero por otro lado, las escuelas públicas, ni hablar. No implementaban en absoluto la tecnología como materia básica dentro de sus planes de estudio. Claro, la educación antes de la pandemia también se caracterizaba por la interacción social en el aula, donde los estudiantes podían colaborar, participar en actividades grupales y desarrollar sus habilidades interpersonales. Los estudiantes conocían personas, podían hacer amigos nuevos, conocer y sobre todo escuchar directamente a sus maestros. Y pues esta parte es súper importante, ya que es el hecho de estar socializando. Incluso si lo vemos de otra manera, no solamente sería así como estar enfrente de tus amigos, que sería la parte de socializar, ¿no? Sino también en los exámenes. Solían hacer trampa, o a veces no tanto, ¿no? Pero se les complicaba más o tenían que hacer algo más. Pero pues ahorita tenían o tienen el acceso de hacer más trampa. De hecho, en Google Classroom, no sé si se dieron cuenta cuando se crearon los formularios que arriba te aparece como de que nada más te aparece para lo de una sola página, para que solo aparezca el examen. Sí. Supongo que fue justamente por eso. Como lo mencionó anteriormente Silvia, los problemas en las evaluaciones perduraron. Incluso aumentaron, debido a que habían pestañas en donde podrían entrar al buscador y observar las respuestas. Por ello, en los formularios de Google se abrió un apartado en la configuración donde se bloqueaba el acceso a otras pestañas, para que así los alumnos no pudieran copiar en los exámenes. Sí, claro, fuera de las evaluaciones académicas, también se pudo decir que se afectó el desempeño de sí mismo, ya que no era algo de lo que estuvieran acostumbrados la mayoría de las personas. E incluso fue complicado para varios de los profesores. El adaptarse a las TICs, que es algo probable que ya se conocía, pero no estaban totalmente acostumbrados o adaptados al modelo que se seguía en ese momento, tomando como foco a las propias personas. El índice de la depresión se vio aumentado, aunque la falta del contacto humano durante las actividades escolares. Por parte de otros maestros, te podría decir que fue demasiado confuso y nuevo, ¿no? Aunque ya lo sabían, como acaban de mencionar.
lo más probable es de que haya habido otra clase de problemas aparte de eso, ¿no creen? Bueno, pues ahora que ya mencionamos cómo era la educación antes y durante, pues ahora sería también bueno señalar y ver cómo fue después. Y pues... Sí, claro. Claro, la verdad que este acontecimiento marcó en la educación una forma positiva y negativa de ver estas cosas. Tienes razón, ahora que lo mencionan, quisiera compartirles a ustedes que a pesar que durante la pandemia y aún después de ella, ¿no? Se presentaron varios retos en la educación como la deserción académica, o sea, que se salía, ¿no? La desigualdad o incluso la brecha digital por la falta de dispositivos, así como la dificultad, ¿no? Para adaptarse a nuevas modalidades, no fue del todo negativo. Y claro, pues hasta cierto punto, si no es que en todo más bien, yo te apoyo, Silvia, tienes la verdad, toda la razón. Durante la pandemia, obviamente no se podía dejar de lado algo tan importante como la educación. No se podía dejar claramente a la suerte de cada alumno y después de ella tampoco. Pero además, no me dejarán mentir cuando les digo que no todo fue negativo durante la pandemia. Pues dentro de la educación, esta época tan difícil para todos, yo creo, nos dejó muchas consecuencias muy positivas. Iniciando por la capacidad de aprender de forma autónoma. ¿Cuántos de nosotros no buscamos en otros lugares información para complementar lo aprendido en clase? Además también el desarrollo de las capacidades tecnológicas y gracias a eso también la posibilidad de personalizar nuestros métodos de enseñanza, pero sobre todo de aprendizaje. Claro, me gustaría retomar pues tu idea, pero la realidad es que la educación se ha visto muy favorecida gracias a las tecnologías, especialmente durante y después de las etapas más duras de la historia de los últimos tiempos. La pandemia pues nos ha sorprendido a todos, ¿no? Uno de los cambios más evidentes fue cómo la tecnología se convirtió pues en una herramienta fundamental para que pudiéramos seguir aprendiendo. Antes de todo, la educación ya estaba comenzando a digitalizarse, pero la pandemia aceleró pues este proceso. Además, pues nos ayuda, yo siento que pues podemos aprender a nuestro propio ritmo, fomenta la colaboración y pues también la creatividad, ¿no? De cada uno. Totalmente de acuerdo contigo, Magali. La tecnología evolucionó a tal grado de que comenzamos a implementar plataformas como Zoom, Classroom, Microsoft Teams, Google Meet, que nos permitieron acceder, contactarnos con nuestros alumnos y maestros. Sí, o sea, además los profesores comenzaron a usar aplicaciones como Kahoot para hacer las clases más interactivas y mantener esa motivación de los estudiantes, ese gusto. Ese tipo de herramientas ayudó a que los alumnos estuvieran más involucrados. Incluso no podían estar físicamente en la escuela. Pero pues ahí estábamos, al pendiente de nuestros conocimientos, de lo nuevo que había por aprender. Y sin duda alguna, una de las cosas más interesantes que ocurrió durante este periodo fue la posibilidad de poder personalizar la manera en cómo aprendíamos. Aplicando, por ejemplo, plataformas como Duolingo, donde cada estudiante podía avanzar a su propio ritmo y pues buscar tus áreas de interés sobre todo. De otra forma, no habríamos tenido la oportunidad de descubrir en un salón de clases estas herramientas. Muy lamentablemente tuvimos que esperar a que pues sucediera una pandemia mundial, pero pues a pesar de todas las circunstancias, hubieron cosas muy muy positivas dentro de todo esto, ¿no? Bueno, aunque, o sea, aparte de los beneficios, ¿no? que comentabas, pues también dejó unos retos muy importantes, ¿no? Como lo que sería el exceso de tiempo enfrente de la pantalla, que ya es algo de lo que se acostumbraron incluso niños, lo cual es peligroso, ¿no? Causando cansancio visual y una desconexión pues, justamente de los procesos de aprendizaje. Claro, además la enseñanza online también nos llevó a retener menos información y a un aprendizaje más superficial de algunos casos. Pero entonces, ¿qué es lo que esperamos en un futuro en la tecnología? Miren, después de la pandemia, la tecnología sigue siendo un componente fundamental en la educación. Y no me dejarán mentir, pero yo creo que uno de los aprendizajes clave que tenemos que tener es que no todo puede ser digital. De hecho, yo creo que, como en todo en la vida, ¿no? Debería que haber equilibrio entre lo que sería la enseñanza presencial y digital, en un lugar donde pues, las aulas combinen los dos, ¿no? Tanto la tradicional como la tecnología, perdón. Parece que podría ser un buen camino a seguir, ¿no creen? Sí, justamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero pues ahora vamos a escuchar los testimonios, ¿no? Claro, Sí, de cómo cada quien vivimos esta etapa en nuestra vida. Claro, Carla, ¿te gustaría iniciar o con quién gustas? Sí, si quieren yo. Miren, pues a mí la pandemia me agarró en la mitad, cuando iba en la secundaria. Recuerdo que fue después de un puente largo, en donde no tuvimos clases ni el lunes ni el viernes. Ahí nos avisaron que ya no asistiríamos a clases, puesto que
se llegaba una emergencia sanitaria. En las primeras 3 semanas pues me mandaron actividad durante todo un mes y no sabíamos cómo realizarla, solo los maestros no nos especificaron, pero quiero entenderlos, pues tenían tantos alumnos. A partir de esta nueva modalidad a mí me significó un reto, ya que tuve que hacer mis propias tareas sin la ayuda de un maestro que me orientara. Aprender a utilizar nuevas tecnologías que sí sabía de ellas, pero no conocía totalmente cómo utilizarlas. Inicialmente los maestros pues solo me mandaban trabajos, pero todo esto cambió. Cuando entré a la preparatoria, pues las clases se volvieron muy constantes. Tuve clases en línea como un horario normal, como si asistiera a clases presenciales, y tenía que entregar los trabajos constantemente. Eso me generó a mí un poco de estrés, ya que pues no estaba tan acostumbrada, me había desacostumbrado, ya que solo hacía como que las actividades en una semana, y pues eso me provocó un poquito de ansiedad, no sabía qué hacer y ya, pero creo que al final me dejó grandes habilidades y desafíos. Ya que pude aprender de forma autónoma, ya que yo misma buscaba videos para aprender, y pues creo que tuvo sus puntos negativos y positivos, pero al final logré sobrellevarlo. Sí, claro, Carla. Bueno, la verdad, en lo personal yo te entiendo completamente, porque yo creo que ahora a mí en lo personal también me tocó vivir esta etapa de terminar mi secundaria en línea e iniciar mi preparatoria de igual manera. Ay, los propedéuticos. Y justamente todo viene después de un puente largo. Yo súper feliz porque tendría un buen descanso después de trabajar muy duro. Por Benito Juárez. Por Benito Juárez, justamente. Benito Juárez, sí. Pero pues, ¿quién imaginaría que este puente duraría casi 2 años? Sí. ¿Más? Creo. Justo, entonces, esta etapa de mi vida, inicialmente, o si no es que la mayor parte de fue bastante difícil, pero de no ser por mis profesores, habría seguido siendo muchísimo más difícil. En secundaria tuve 2 profesores, no se me va a olvidar nunca lo que hicieron por nosotros, porque pues la verdad los admiro. Mi profesor se llamaba Juan Manuel, el profesor Juan Manuel hacía lo posible por visitarnos de alguna manera para podernos explicar las actividades y retroalimentarnos. Yo creo que ahorita, escuchando la experiencia de Carla, yo me siento muy afortunada de haberlos tenido, porque les comento, mi profesor iba y nos visitaba en la afuera de la casa y yo dentro, cada quien con su cubrebocas, claro, para protegernos. No podíamos dejar de lado lo que estaba sucediendo, pero al final de cuentas el profesor siempre buscó la manera de seguirnos apoyando. Posteriormente, en mi último año de secundaria, mi maestra Mercedes igual hacía lo mismo, pero lo que ella hacía es que yo vivo en una comunidad muy pequeña y cerca de la mía hay otras más. Entonces, la maestra optó por reunir a los alumnos de cada comunidad y hacer una especie de clase presencial, de igual manera siguiendo las medidas de seguridad, y siempre procuró llevarnos adelante, duda que existía, duda que se aclaraba, pero además de esto, cada jueves teníamos una clase para nuestra materia más difícil, que en ese momento era, no recuerdo si álgebra, algo muy relacionado con las matemáticas. Creo que para todos en ese momento, de hecho, fue de las materias más difíciles para comprender. Sí. Pero pues les comento, gracias a ellos todo fue más ligero. Posteriormente, pues en preparatoria me parece que fue nada más un parcial, nada más, y no, un parcial y medio. Fue como un mes y medio más o menos, en las que de igual manera fue todo completamente virtual, en el que pues me tuve que acostumbrar nuevamente a una nueva modalidad, en la que, como dice Carla, me tenía que adaptar justo a tener ya las jornadas escolares completas y tener clase tras clase y apurarme porque tenía tarea de la clase pasada y la tenía que subir a Classroom. Entonces era como, wow, así un súper peso encima de mí. Pero pues yo creo que igual no fue tan pesado para mí, porque no fue mucho tiempo en realidad, pero pues sí fueron bastantes retos a lo largo de ese tiempo, sobre todo el tener que mantenerme alerta, atenta a mis clases, porque no les voy a mentir, hubo una ocasión, o más de una yo creo, en la que estuve a punto de quedarme dormida. Pero pues al final de cuentas yo creo que es algo que a muchos nos sucedió. Y posteriormente comencé clases híbridas, iba unas cuantas horas a la escuela, algunas otras en casa, y fue como comencé a integrarme a la vida normal, ya llevar algo más a lo que estaba acostumbrada anteriormente. Pero pues claro, como decía Carla, yo creo que supuso para mí, para todos, grandes retos, pero sobre todo dejó muchas cosas muy positivas. Siempre. Pero pues por ejemplo en mi caso, yo la verdad la empecé, me pasó iba en el segundo parcial de, no, en el segundo semestre de prepa, estoy recordando, pero real, o sea, igual, estaba en una fiesta, me avisaron, y ya no volví a salir, literal, entonces fue de que todo en línea,
Y así empezó, o sea, casi nadie entendía pues nada porque llevamos la carrera, llevábamos pues varias cosas. Entonces, en mi caso yo estaba sola con mi hermano porque mis papás estaban trabajando los dos. Entonces yo era la que hacía de comer, desayunar, de cenar, o sea, y aparte limpieza en casa, y aparte tomar las clases y hacer tarea y poner atención y esto. Entonces era como, pues realmente, pues todo el trabajo pesado, o sea, pero pues sí fue difícil porque más adelante no entendías como las clases, o sobre todo que era física, luego no era matemáticas, era ¿Álgebra? no era álgebra porque esa era ¿Cálculo diferencial? cálculo diferencial, Geometría, analítica, ajá, todas esas materias creo que fueron las más difíciles, o filosofía, porque al último semestre llevé filosofía. Estadística. Estadística, sí. Entonces eran como materias que realmente no comprendías, y luego la carrera que llevaba, o sea, pues no la entendías, y yo creo que mis amigos que yo tenía me echaron mucho la mano y los estimo mucho porque yo creo que solo así pasé la carrera. ¿Qué Me carrera ayudaron tenías? bastante. Era... ¿qué era? Electrónica. Y era de que programar en la computadora, y era como de, ay, no, es que no entiendo. Sí, no sí, entiendo. ningún maestro que te apoyara. Ajá, Y sí, más o cuando- sea, más seguías, cuando ajá, sí. seguías los pasos, pero era como de, Te falta sí, una coma. exacto. O luego en dibujo técnico el maestro era súper estricto y súper payaso, entonces era como de aquí los quiero a tal hora. Y váyanse, pero regresamos a tal hora. Y era como de ok. Pero después, obvio, te quedabas dormida o algo así, ya no te acordabas. Entonces ya pasaba. Y, por ejemplo, en esa materia había muchos que se quedaban en extras. Yo ya había salido de la prepa y ellos todavía seguían en extras porque el maestro era súper estricto y no los pasaban. Entonces, en ese caso sí eran un poco estrictos. Casi nadie pasaba o así y se iban quedando. Pero, pues así me agarró. Nadie se enfermó hasta mucho tiempo después. ¿Cómo así? Sí, o sea, todos nos la pasamos en casa y nadie se enfermó. Hasta que mi hermano, yo creo que también empezó a ir a la escuela en forma híbrida y se enfermó. Nos enfermamos y, o sea, empezó él, empezó mi papá, después yo, mi mamá, y todos nos enfermamos, pero en casa. O sea, no salíamos, pero en casa valió. Entonces, pues yo así lo pasé. Estuvo triste porque, pues, tus amigos, o sea, literalmente toda la prepa fue en línea. Creo que no tenías ni ese contacto ni con el maestro. Pues ya hasta que regresamos a presenciales, pero pues en línea yo creo que sí fue algo como triste, pero ya en presenciales pues como si nada. Pero yo así la verdad lo pasé. Sí, claro. Y pues yo creo que en el tiempo de pandemia, en clases virtuales, como mencionabas, como que la parte más difícil eran nuestros amigos. Y pensar que en ese momento, pues básicamente la computadora era todo. Entonces, no. El internet no servía. O sea, ya no Exacto. podíamos interactuar con nuestros compañeros, ya solo nos mandaban como mensajes para realizar las tareas, No, y pero ya nada de lo demás, entonces sí fue un poquito. No, y luego, no sé si les pasó a ustedes de que estaban en una clase y de la nada te gritaba tu mamá o tu papá y tú como de espérate, ¿no? Sí, justo. Oye, el internet micrófono, fallando. ¿no? Sí. En lo personal fue algo que a mí Sobre me todo el dificultó internet, ¿no? Sí. Sí, era lo más esencial el internet. Y ya fue funcionaba. un tiempo donde todos tuvimos que digitalizarnos, todos tuvimos que poner internet en nuestras casas aunque no tuviéramos porque ya se convirtió en una herramienta esencial. Escanear tu tarea. Sí. Y bueno, pues Magali, ¿a ti cómo te tocó? Bueno, la verdad es que yo estaba iniciando la preparatoria y me acuerdo que iba en segundo semestre y pues había un cartel afuera de la escuela diciendo que se adelantaban las vacaciones por COVID. El Benito. Ajá. Y ya pues las adelantaron las de abril y según nada más eran 2 semanas que son las que dan. Y pues ya después nos dijeron que no podíamos regresar pues hasta nuevo aviso. Y ya después pues el presidente, ¿no? Andrés Manuel, Sí. pues daba comunicados de que no, que hasta pues que la pandemia iba a empeorar y que no íbamos a regresar. Y pues empezó de que los maestros pues al principio utilizaban WhatsApp y ya después nos decían que pues el código, ¿no? O sea, desde claro. Y ya pues así nos aventamos los 2 años en puro en línea. Pero a mí la verdad pues casi no me gustaba porque sentía que me cansaba de los ojos, o sea, me sentía que mi vista se me cansaba mucho. O luego te causaba migraña. Sí, o me daba mucha ansiedad. Y pues ya después el último semestre recuerdo que era híbrido, o sea, una semana
la mitad del grupo y la otra semana la otra mitad. Pero pues a mí al principio cuando nos dijeron que íbamos a regresar, pues yo no sé, como me daba muchísima ansiedad salir, no quería salir. Pero pues no sé, ya después como que me fui acostumbrando, pero pues sí, al principio sí me daba mucho miedo. Sí. De hecho, por mi parte, justamente lo que creo que mencionó Carla, ¿no? De los que estaban quedando atrás, no sé si fue Carlos o Jessy. No, ¿quién lo dijo? Yo. Bueno, yo fui una de las que se va atrás porque hagan de cuenta que yo en primero y segundo semestre, porque a mí me tocó. A ver, es que la UAC está bien curiosita, así que no lo voy a negar, ¿no? Pero en primero y segundo semestre me tocó bien. En el tercero fue cuando me lo cortaron y yo como de, espérate, iba bien. Y de la nada reprobé una materia que fue laboratorio de química. Y matemáticas 3, que es geometría analítica. Ajá. ¿Qué pasó? En la de geometría analítica sí lo pasé, 6, pero en laboratorio no. Es que como era más así como de conceptos y luego, luego es como el manualzote que te lo envían en PDF y luego no se ve nada. Pues sí fue parte de eso. Después se me fue quedando que otras 2 materias. O sea, ya no reprobé nada más de hecho, pero fue física, las 2 físicas, odio física. No regresaría. Las 2 me tocó mi maestro Tapia, yo lo quiero mucho, pero profe, es que es mayor de edad, y tengan en cuenta de que los profesores que eran mayores de edad sí tuvieron bastante problemas, porque no sabían nada, es como de, y si lo ven acá, y tú como de, no. Sí. El problema de estoy compartiendo pantalla, lo ven, y profe, ni siquiera lo escucho. Sí. Yo creo que había unos casos de que había unos maestros que, por ejemplo, si los alumnos no prendían su pantalla, les ponían falta o así. No eran muy comprensibles con ellos. No, bueno, es que también hay que ser justos. Luego algunos sí les presente y se van. Sí, bueno, sí. Y después en el grupo de clase ¿de qué hablaron? Y tú como de... Justamente sí. Bueno, como les contaba, ¿no? Lo de las 2 materias. Sí las salvé, de hecho una la acabé de salvar, por eso estoy aquí. Pero no lo recomendaría. Aparte de que sí tengo que admitir, ¿no? Que yo estaba haciendo mis cositas ahí, ¿no? Pero sí entiendo de que, de hecho, una compañera sí se salió de la prepa porque ya no podía, justamente con el internet. Porque ella utilizaba datos y luego de que, no, ya se me acabaron los datos. Y otra, pues, se salió también y me la encontré en sexto semestre y yo como de, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Sí, es que hubo mucha deserción académica, Sí. ya que no se adaptaron a esta nueva modalidad. Y pues nos costó mucho. Por ejemplo, en mi caso, mis compañeros, pues, de un grupo de 30 personas, ya solo asistían 5 a clases. O sea, no sé, sí los pasaron, pero Por pena. ya no quisieron seguir estudiando por eso. Sí, porque reprobaban y ya no las volvían a pasar o algo así también. Pasaba mucho. Y la verdad es que, pues, con la pandemia se transformó mucho la manera en que todos aprendemos. Y pues, antes el enfoque estaba en lo presencial. En métodos tradicionales, en rutinas estructuradas. Durante la pandemia nos enfrentamos a una crisis sanitaria que nos obligó rápidamente a aprender de forma virtual. Después de esto, llegó posterior, se rehabilitaron las cosas y nos hizo reflexionar de cómo vivimos estas experiencias. Pero lo importante de todo fue que continuamos, que no desertamos a seguir estudiando. Claro. Y pues bueno, la situación del futuro no se puede basar únicamente en volver a lo que era. Tenemos que aprovechar todo lo que vivimos, sacarle el lado positivo, el lado bueno y evolucionar, buscar un modelo más inclusivo, más flexible, más humano. Esta experiencia yo creo que nos enseñó que con creatividad, colaboración, podemos superar cualquier reto y preparar sobre todo a las nuevas generaciones para un mundo que estará en constante cambio, más sobre todo en esta parte de la tecnología. De hecho, si no mal recuerdo, antes no se usaba Canva casi. Oye, sí, tienes razón. Yo no lo conocía hasta, yo creo que clases virtuales. Sí, yo también una maestra fue la que me dio el consejo de que O ni podíamos siquiera utilizar. Classroom conocían varios. Nada. Pero el desafío está en nuestras manos. También la oportunidad de construir una educación más justa y pues sostenible para todos. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo que nos dieron en estar aquí y compartir su experiencia. Muy bien, entonces sin nada más que agregar, nos despedimos de todos los invitados a reflexionar sobre cómo la tecnología es muy buena herramienta para la educación y especialmente en sus momentos pues más difíciles.
Entonces, nos vemos en el próximo video. Yo soy Carla. Yo soy Jessica. Yo soy Dana. Yo soy Magali. Y yo soy Silvia. ¡Adiós!